Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Estamos muy contentos con lo que Dios nos ha dado hasta el día de hoy, que nos ha cuidado, nos ha guardado, nos ha protegido y hemos tenido buenas noticias de parte de nuestros hermanos en la Iglesia Camino a la Gracia. Estamos muy agradecidos con Dios por todas las bendiciones espirituales y materiales que nos ha dado. Padre bendito, queremos que esta enseñanza, Padre, que hemos estado dando, Señor, llegue a la mayor parte de mis hermanos y amigos, para que ellos entiendan y comprendan mejor el plan que tú tienes para nosotros. En nombre de Cristo, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, lo pedimos y lo declaramos. Amén. Habíamos dicho la última parte cuando fue nuestro Señor Jesucristo a Genezaret, la segunda ocasión, cómo lo recibieron, cómo la gente se acercó a él, anduvieron hablándole a los demás para que se acercaran y fueran a ser sanados, y le llevaron muchos enfermos de todo tipo y nuestro Señor Jesucristo los sanó. Pero ahora vamos a ver en el capítulo 15, lo que contamina al hombre. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: no olvidemos que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo estuvo enfocado siempre en el lado sur. Iba a Jerusalén en las fiestas y en lugares especiales, pero su ministerio principal estaba en el sur, en toda el área de Genezaret y todos los alrededores. Y aquí vienen unos fariseos y escribas y le preguntan: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? No le están preguntando que por qué estaban quebrantando la ley, sino la tradición de los ancianos. ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Esto era mentira. Los discípulos eran personas higiénicas, sí se lavaban las manos, pero no se purificaban en la forma que los fariseos habían acostumbrado a hacerlo. Ellos tenían 5 recipientes con agua, y antes de ir a tomar alimentos iban y metían las manos en cada uno de esos 5 recipientes y ya se podían sentar a comer. Si por alguna causa se levantaban, volvían otra vez a lavarse las manos esas 5 veces. Eso era una tradición, no estaba marcando la ley eso, sino que era una tradición, y es lo que le están preguntando: ¿por qué quebrantan la tradición de los ancianos? Respondiendo él le dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? O sea, nuestro Señor Jesucristo les dice también: ustedes tienen otras tradiciones, si están quebrantando la ley, no están quebrantando las ordenanzas de los ancianos, sino están quebrantando la ley. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. O sea que el Señor quiere que nosotros estemos apoyando a nuestros padres en todo lo que podamos. Era una tradición en aquel entonces que los hijos, cuando ya los padres eran ancianos, les ayudaran, los apoyaran, porque ellos ya no tenían la oportunidad de estarse sosteniendo por sí mismos. Pero los fariseos querían que esa ofrenda o esa ayuda que les iban a dar los padres, pues se la dieran a ellos. Y el Señor les está llamando la atención, haciéndoles ver que esa era una tradición de los hombres, y estaban quebrantando una ley que Moisés había dado, que honraran a sus padres. Dice: así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí,
pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Y llamando a la multitud le dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo le dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale. Y esto contamina al hombre porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Si ustedes se acuerdan, habíamos hablado en los capítulos anteriores cómo el Señor les había dicho tanta problema que era el pecado, el faltarle las cosas de Dios, no guardar las cosas bien de Dios, porque dijo que si nuestra mano era ocasión de pecar, que nos la cortáramos, que si nuestros ojos eran una oportunidad de pecar, que nos los sacáramos. Pero aquí está él haciendo esa aclaración, que todo está en el corazón, ¿eh? Antes de cometer pecado, se inicia en nuestro corazón. De ahí empieza a fecundarse ese mal pensamiento hasta que se hace una realidad. Por eso tenemos que cuidar mucho nuestros pensamientos. Y luego vemos otra vez aquí lo de una mujer cananea, una mujer de Canaán, ¿verdad? Que no era judía. Pero aquí vemos, saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. De Tiro y Sidón estaban muy retirados de Galilea, pero hasta allá fue nuestro Señor Jesucristo, iba con el propósito de descansar, ¿no? He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras vosotros. Esta mujer estaba en una desesperación por la enfermedad de su hija, y ella estaba segura y sabía que el único que la podía sanar era nuestro Señor Jesucristo. Entonces a ella no le importó estar dando gritos y estar pidiéndole al Señor que tuviera misericordia de ella, porque quería que su hija fuera sanada. Él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él le dijo, no está bien dar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Nuestro Señor Jesucristo no era el plan de él ofender a la mujer, sino que era el plan que los apóstoles, sus discípulos, entendieran que la gente gentil, cómo lo buscaba, con cuánto fervor, con cuánto ánimo, con cuánta angustia lo buscaban para suplicarle por su sanidad, por las necesidades que tenían. Eran muy diferentes los gentiles a los judíos, que los fariseos lo criticaban, los escribas lo criticaban, pero aquí una mujer que era una mujer gentil, no estuvo dispuesta a ser abandonada por nuestro Señor Jesucristo, sino al contrario, clamaba a más gran voz, hasta llegó a hincarse ante él
para rogarle y suplicarle. Y aunque el Señor le dijo que eran perrillos, ¿verdad?, a ella no le importó. Lo que le importaba era la salud de su hija, que solamente Él podía sanarla. No era el propósito del Señor ofenderla o lastimarla, sino que era el propósito de enseñarle a los apóstoles cómo esta mujer gentil buscaba a Dios, lo buscaba a Él para pedirle lo que necesitaba. Pasó Jesús de ahí y vino al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó ahí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar una multitud tan grande? Jesús le dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostara en la tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Entonces aquí vemos que eran una multitud grande, 4,000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños. Entonces quizás hayan sido unos 10,000, pero sobraron 7 canastas llenas de pan y de peces. La vez pasada, que había dado de comer a 15,000 personas, sobraron 12. Ahora sobraron 7. Esas 12 simbolizaban o representan, según algunos comentaristas, representan que él les podía dar de alimento a las 12 tribus de Israel. Ahora aquí son 7, que eran las 7 naciones que Josué había sacado de la tierra de Canaán y se habían puesto a un lado de Galilea, del mar de Galilea. Eran 7 naciones gentiles. Entonces ahí estaban ellos representando a todos los gentiles, y el Señor estaba dispuesto a dar de alimento a todos los gentiles, o sea, a todos nosotros. Y vemos que nuestro Señor ha cumplido su palabra, que no solamente a los israelitas o a los judíos da de comer, sino también a nosotros nos provee de lo necesario. Vinieron los fariseos en el capítulo 16 y los saduceos para tentarle. Los fariseos eran maestros de la ley y los saduceos era la clase elitista, la donde estaban los sacerdotes, la gente prominente de Israel, para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo le dijo: cuando anochece, decid buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Y dejándoles se fue. Ahí le estaba dando la respuesta, la señal del profeta Jonás. Como sabemos que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así va a estar nuestro Señor Jesucristo en el fondo de la tierra 3 días y 3 noches. Llegando sus discípulos al otro lado, se había olvidado de traer pan.
Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban entre sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Ya sabemos que la doctrina que ellos tenían era una doctrina muy difícil de llevar. Los saduceos sí creían en el cielo y en la resurrección, y los saduceos no creían en nada de eso. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron unos, Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, que dentro de la declaración que había dado el apóstol Pedro, iba a ser fundada la roca de que era nuestro Señor Jesucristo, el Salvador del mundo. Ahí estaba la base o la clave para que creyeran de lo que Él estaba haciendo y diciendo. Y aclara también, dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que se atares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que Él era Jesús el Cristo. Aquí las llaves del reino de los cielos, el apóstol Pedro las abre el día de Pentecostés a todos los judíos que estaban ahí en esa fiesta de Pentecostés. Y él, el apóstol Pedro, fue a la casa de Cornelio por mandato de un ángel, y ahí abrió las puertas para los gentiles, aunque hubo problemas de doctrina con los otros compañeros o hermanos de la fe. Él les aclaró que era un mandamiento de Dios, que mandó un ángel para que le hablara a este hombre romano, que era un fiel hombre de Dios porque daba ofrendas muy generosas al pueblo de Israel. Desde entonces, en el versículo 21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo les empieza ya a aclarar la necesidad de estar en Jerusalén para cumplir la orden de Dios de su sacrificio. Si ustedes se acuerdan de que Juan el Bautista fue el único y el primero que dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo cuando fue a bautizarse al río Jordán. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera eso te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo porque no ponen las miras en las cosas de Dios, sino en lo de los hombres. Él tenía que ir a Jerusalén
a cumplir la orden y el mandamiento de Dios, ¿verdad? De que tenía que sufrir, ¿verdad? Por los sacerdotes, ¿verdad? Por los escribas, por los elitistas de la nación, ¿verdad? Toda esa gente tenía que castigarlo y él lo sabía, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo no fue muerto por los judíos, fue un complot que se ideó a través de este grupo de gente, de los saduceos, de los fariseos, ¿verdad? Para crear ese problema para asesinar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Ya? Esto es algo muy sencillo y muy difícil de ver. A negarse a sí mismo y tomar la cruz y seguir a nuestro Señor Jesucristo sin importar lo que suceda. Pero ahí le estaba diciendo a los apóstoles que el que quiera ser su discípulo tiene que negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirle. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovecha el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Ah? Hay gente que se afana demasiado por las cosas del mundo, por el bienestar económico, por el poder. ¿Cuántas cosas vemos en la Biblia, y a través de la historia? ¿Cuántos reyes murieron por sus mismos hijos para usurpar el trono de su padre? La ambición del poder. Otra gente se ha tirado balazos, se ha cometido asesinatos por tener dinero, por las herencias. Todas esas cosas, el día que Dios nos llame, nos vamos a ir como vinimos. Nada de lo que tenemos es nuestro, todo es prestado. Nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros nietos, todos son prestados. Aún los latidos del corazón son prestados. El día que el Señor quiere, ese día nos para el corazón y ese día partimos para estar con Él. Entonces no nos afanemos, no estemos preocupados por adquirir más dinero, por adquirir más poder, por adquirir más bienes, para adquirir más terrenos. Eso no nos llena, porque lo único que nos va a llenar es la presencia de nuestro Señor Jesucristo, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso es lo que va a estar llenando nuestros corazones y dándonos la paz y la felicidad que tanto anhelamos, pero solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Y volviendo a repetir el versículo 26, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? O sea, que si nosotros seguimos al Señor, vamos a ir al cielo. Y si no, vamos a ir al infierno. No importa cuánto dinero, cuánto tesoro, cuánto oro, cuánta plata, cuántas cosas tengamos. No, eso no nos va a salvar. Quizás disfrutemos de las cosas del mundo por un tiempo, pero al final vamos a ir al infierno por tanta avaricia, por tanta codicia. Entonces no hagamos eso. Pongamos los ojos en las cosas de Dios. En el 27 dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto digo que hay algunos de los que están aquí que no gustará la muerte hasta que han visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Entonces, muchas veces nosotros tenemos temor de morir, y es algo de la naturaleza nuestra, de parte de la carne que tenemos. Pero si nos acordamos del apóstol Pablo, cuando él fue llevado al cielo, su vida cambió por completo, porque el anhelo de él era estar ya con el Señor. Porque él decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él anhelaba morir para estar ya con la presencia del Señor.
porque la presencia del Señor que tuvo en el cielo fue una experiencia para él extraordinaria, que él soñaba con morir para estar en el cielo. Pero él prefirió estar en la tierra para evangelizar más a la gente, para que hubiera más almas salvas, ¿va? Porque él deseaba tener las coronas que el Señor le había prometido, pero su ambición, su anhelo era ganar almas para nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 17 dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Estas tres personas, estos tres apóstoles eran el trío de él, la gente de más confianza, de la gente que él tenía más cerca siempre, quería tenerlos más cerca. 6 días después subió Jesús y tomó a Pedro, a Jacobo, a Juan, su hermano, y le llevó aparte a un monte alto, y se transformó delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Moisés, nos dicen los comentaristas, representa la ley, y Elías representa a los profetas, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de la luz los cubrió, ya que una voz de la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Por eso muchos comentaristas creen que estos dos personajes, Elías y Moisés, son los que van a estar aquí en la gran tribulación antes de que el Señor venga. Pero vamos a dejarlo eso para que más adelante lo veamos de otra manera. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digas a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces los discípulos preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también al Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportarlo? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto digo que si tuvieses fe, como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿No?
Entonces aquí nuestro Señor Jesucristo estaba molesto con los apóstoles o con sus discípulos porque no habían podido liberar a este muchacho. Jesús anuncia otra vez su muerte. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Y él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le dijo primero, diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estantero, y tómalo delante, dáselos para mí y para ti. El estantero representaba 2 dracmas. Entonces ahí iba nuestro Señor Jesucristo a hacer el pago de los impuestos que estaban exigiendo la gente, los principales. Hermanos, vamos a terminar como siempre, con una oración y dándole gracias a Dios por todas sus bendiciones. Padre bendito, te pedimos, Señor, en este día que nos sigas guardando, nos sigas protegiendo, nos sigas cuidando de todas las situaciones que hay en el mundo, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a seguir adelante, que podamos permanecer en paz, en la paz tuya, porque tú lo declaraste: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. Estamos, Señor, en angustia, como tú has visto, Padre, tanta gente que ha salido a protestar porque quieren ya salir sin darse cuenta que hay peligro todavía de enfermedades, de males. Pero nosotros te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu sea derramado, Padre, porque hay tanta gente, como tú lo sabes, Señor, que necesita ser salva, Señor. Necesita conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y te pedimos, Padre, que a través de estas enseñanzas, Señor, sean tocadas estas personas, sean restauradas los que están tristes, los que están cayendo, que sean levantados, Señor, y continúen en tus caminos. Ayúdanos, Señor, y ayuda a mis hermanos en la iglesia y a toda esta colonia que tú nos has dado para que les prediquemos el Evangelio, para seguir adelante. Y todos aquellos que escuchan esta enseñanza, que sea de gran bendición para ellos. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.